tener acá a tu siervo, al pastor Douglas, Señor. Imploramos para que seas tú, en medio de las necesidades que tú conoces de cada uno de tus hijos, Sí, Señor. lo utilices a él como un siervo, como un instrumento Sí, para Padre. hablarnos a cada uno de nosotros. Que no sean palabras de hombres, sino sean palabras de ti que tú pones en su boca, Señor. Úsalo y háblanos, Señor. Te damos las gracias y te pedimos esto, Padre amado, en el poderoso y hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite de visitarles. Como mencionaba nuestro hermano, mi familia y yo estuvimos en el retiro que la iglesia tuvo junto con la iglesia del pastor Jefferson, y nos gozamos en conocer a algunos de ustedes y también nos gozamos en lo que Dios está haciendo. Amén. Mi familia no pudo estar conmigo porque hemos estado un poquito malos del tiempo. Pueden escuchar que yo ya voy saliendo, pero gracias a Dios podemos estar acá. Amén. Sí, quiero darles una actualización a aquellos que tal vez conocieron un poquito de nosotros. Cumplimos ya 6 meses de estar en la ciudad de Winchester con mi familia y con el deseo de plantar una iglesia ya este año. Estamos trabajando junto con el Comité Norteamericano de Misiones, que es el mismo que también nuestro pastor Jefferson y el pastor Giovanni forman parte. Algunos de ustedes conocen al hermano Raúl también. Entonces, hemos venido a plantar la primera iglesia bautista de la Convención Sur Bautista en español en Winchester. Y damos gracias a Dios porque en este poco tiempo que hemos estado ahí, ya, gracias a Dios, hemos conectado con más de 14 personas que llegan durante la semana a recibir clases de inglés. Y gracias a Dios, los viernes que estamos empezando ya estudios bíblicos, ya tenemos 8 personas que están viniendo. Así que es una plantación realmente de empezando a romper tierra, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene propósitos grandes porque hay una gran necesidad en esta ciudad, y sabemos que Dios, con propósitos muy específicos, nos ha traído para que el reino del Señor sea expandido. Amén. Así que le pedimos oraciones por eso, ¿verdad? Que el Señor haga su obra en esta ciudad también como lo está haciendo acá. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a la palabra. Le agradezco al pastor Giovanni por la oportunidad de invitarme y la confianza de poder invitarme a compartir la palabra con ustedes, hermanos. Quiero por favor que se ponga de pie juntamente conmigo. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Y quiero decir una cosa, hermanos, que una de las cosas que deseo a mi corazón que usted se lleve a su hogar el día de hoy es que Dios va a terminar lo que ha comenzado en usted, en mí. Amén. Él es fiel. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y el versículo que quiero que leamos se encuentra en el libro de Filipenses. Y en el capítulo 1 y el verso 6, un verso muy conocido, algunos de ustedes tal vez hasta se lo saben de memoria. Y la palabra del Señor dice así: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Me encanta también cómo la nueva traducción viviente habla este versículo y lo dice de esta manera: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Antes de todo, feliz año nuevo. Espero que la hayan pasado muy lindo con su familia, con sus seres queridos, amistades. Y no sé si aquí va a haber qué decirle yo, 2 diferentes grupos. Usted se va a sentir de la misma manera identificado con lo que voy a decir, pero los nuevos inicios nos pueden hacer sentir llenos de, qué decirle yo, emoción,
que algo nuevo va a empezar, ¿verdad? Los cambios que pueda traer nos llaman así, y no me aguanto, o tal vez nos pueden hacer sentir, ay, ¿qué va a pasar? Y nos pueden hacer sentir preocupados, nos pueden hacer sentir un poco dudosos, y puede ser que usted se identifique más con uno o el otro, o tenga una combinación de las dos cosas. Pero quiero decirle que este año que iniciamos tenemos que tener en mente, y es mi deseo recordarle a través de la palabra, que el Señor que empezó la obra en su vida y en la mía, en toda área de nuestra vida, Él es fiel para terminarla. Amén. Y quiero decir una cosa, que todos los nuevos inicios van a traer momentos que vamos a sentir que hay incertidumbre, ¿verdad? Hay momentos en los cuales en la jornada vamos a sentir que no entendemos todo, no conocemos obviamente el futuro. Por esa razón es necesario que recordemos que fiel es el Señor para terminar lo que ha iniciado en nosotros. Y quiero decirle que nosotros tenemos una manera de hacer las cosas. Y yo soy culpable de esto, no sé si usted tal vez se identifique, pero nosotros muy frecuentemente iniciamos cosas que no terminamos. No sé cuántos de ustedes pudieran levantar la mano y decir, yo tengo algo que inicié desde el 2025 que no logré terminar. Puede ser algo sencillo como leer un libro, ¿verdad? O trabajar en su jardín, o cualquier otra cosa, algo mayor. Pero muchas veces nosotros no terminamos las cosas porque tenemos una mentalidad que lo voy a hacer cuando tenga tiempo, ¿verdad? Hasta metemos al Señor cuando Dios me dé una oportunidad. Pero quiero decirle, al ser honestos, muchas veces no terminamos las cosas porque perdemos interés en ellas. Amén. O sentimos que están muy difíciles, o no tenemos lo suficiente para terminarlas. Pero quiero recordarle que Dios, Él termina todo lo que inicia en usted. Amén. Y Él no pierde interés en usted. Tampoco Él se ve en circunstancias que dice, no soy suficiente para terminarlo. Así que teniendo eso en mente, tenemos que iniciar un año nuevo con gozo, expectativos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Aunque nosotros no solemos a terminar ciertas cosas, Dios sí. Y al saber esta cosa tenemos que tener en mente nosotros, Señor, lo que tú estás obrando en mi vida, que yo veo que tú estás obrando en mi vida, tú vas a terminar. Hay ciertas cosas que tenemos que ver en este versículo que hemos leído. 4 cosas importantes. La primera es de quién se está hablando. ¿Quién? El qué está haciendo, en dónde lo está haciendo y con qué propósito. Yo creo que podemos ver muy claramente que quien está obrando es quién. Dios. Porque la palabra así dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó, Él es Dios. Entonces tenemos que entender que es importante reconocer que es Dios quien está haciendo la obra en nuestra vida. Y yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuánto usted conoce a Dios? No cuánto usted conoce de Dios, sino que cuánto conoce a Dios. En su manera de vivir, en su experiencia diaria, puede conocer la soberanía de Dios en su vida. Que Él está sobre todo en su vida. La verdad, lo verdadero de Dios en su vida. Su fidelidad, su amor. Al entender eso, vamos a ver nosotros que eso nos va a ayudar a abrazar este versículo con una convicción grande. ¿Qué es lo que está haciendo? Su buena obra. Él está obrando cosas buenas en tu vida, hermano, y en mi vida. Y ya dije, ¿en dónde? En nosotros. La palabra de Dios dice que es en nosotros. Y el propósito de Él es no dejar las cosas a media, porque Él no lo hace. Es completarla. Entonces, lo que tenemos que hacer para nosotros poner esta palabra de Dios en práctica en nuestra vida
es abrazarla y decir, yo tengo que reconocer primero quién es Él. Y conocerlo día a día más. En mi diario caminar, reconocer a Dios. Saber quién es Él quien está hablando a mi vida. Que es Él quien estoy viendo yo en mi diario vivir. Pablo dice, estoy seguro que es Él, y enfatiza que es Dios quien va a hacer las cosas que sucedan en tu vida. No son los recursos que podamos tener, ¿verdad? O las oportunidades. Es Dios. Dios termina su buena obra. Y eso no solo es en la transformación de nuestra vida interna, porque usted sabe que todo aquel que ha nacido de nuevo, su transformación interna va a dar fruto en su transformación externa, en su manera de vivir, en su manera de relacionarse con otros, en la manera que ama a su cónyuge, en la manera que cría a sus hijos, en la manera que es responsable en su trabajo, en toda área de la vida. Y es aquí donde reconozcamos quién es Dios. Reconozcámoslo, porque de Él es que se trata esto. Deuteronomio 7:9 dice esto: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Y dice, Él que es el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Conoces acerca de la fidelidad de Dios o has experimentado que Dios es fiel? Hay una diferencia grande. Aquí no vale el conocer de Dios como antes lo hacíamos. Hoy es conocerlo a Él, no de Él. Y es importante esto. Dios es fiel. Sí, pero yo lo experimento en mi vida. ¿Cuántos han experimentado la fidelidad de Dios? Aquí habla que Él es fiel, que Él es verdadero, y su misericordia hasta 1000 generaciones. Él muestra su amor para aquellos que lo aman a Él y guardan sus mandamientos. Entonces yo puedo entender que Dios va a seguir obrando en mi vida en este nuevo año, el cual apenas empezamos. Hay una jornada larga. No sabemos qué es lo que va a traer el mes, bueno, ni mañana. No hablamos del mes de febrero, marzo, abril, no sabemos. Pero sí conocemos a aquel quien sí sabe que va a traer esas cosas. Dice amén a eso usted. ¿Conoce usted a esa persona? ¿Conoce a aquel que conoce todos los tiempos? Es un desafío para usted y para mí el estar seguros que no conozco de Dios, sino que conozco a Dios. No conozco sobre la fidelidad de Dios, sino que sí la he experimentado y la conozco. Sé de ella, sé de su amor. Sé que Él es verdadero y Él cumple sus palabras. Al nosotros saber esto, podemos nosotros recordar que es su obra en nuestra vida que está siendo hecha. Su palabra lo dice claramente, como leímos en el versículo anteriormente. Él está haciendo su obra y Él la va a terminar. La va a traer hasta que sea terminada, dice su palabra. Es deseo de Dios, es el plan de Dios, es su propósito, es su voluntad. En esto es que usted y yo podemos permanecer tranquilos. Nuestro hermano decía al abrir que no sabemos qué va a traer las cosas del mañana, pero podemos estar confiados en nuestro Padre Celestial, que Él tiene todo en control. Y lo que el propósito que Él tenga para usted y para mí, Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, él les dice, hermanos, porque por gracia ustedes han sido salvados
por medio de la fe y dice, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Y dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya. ¿Usted ha experimentado eso? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? Hay una diferencia en ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Si yo le preguntara a una madre aquí, ¿por qué su hija es su hija? ¿Cuál sería la respuesta más básica? ¿Por qué? Exacto, porque usted dio luz a ella. Esa sería lo más. Yo sé que se pueden adoptar, incluso la palabra de Dios dice que hemos sido adoptados. Así que ahí nos incluye. Pero hemos nacido de nuevo. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero aquí dice que somos hechos por Él, somos creados por Él, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Aquí es donde es importante tener claro que la buena obra que Él ha empezado en mi vida, no solo puedo enfocarme que es, todo me va a ir bien a mí, porque todo lo de Dios es bueno y me tiene que ir, como dicen en algunos lugares, chévere. Pero el creyente no le va chévere todos los días. No que la obra de Dios es buena, claro que es buena. Pero la obra de Dios es buena porque Él ha preparado, es de Él. Él te va a usar de una manera y para sus propósitos, aunque no sean para tu, ¿qué decirle yo? Beneficio terrenalmente. Pero para sus propósitos es lo que Él lo permite. Y es aquí donde debemos de pensar. Somos hechos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Normalmente el error que yo cometo, es que yo vengo y le digo, Señor, he pasado un buen tiempo, he analizado las situaciones y he preparado un plan. Apruébamelo. Ahí está. ¿Cuántos de ustedes son cómplices conmigo con eso? Señor, qué ganga más buena. Eso hasta pan comido. Apruébamelo. Bendícemelo. No le voy a decir apruébamelo, le decimos bendícemelo. Y el Señor dice, no, pues ese no es mi plan. Tendríamos que ser al contrario, ¿verdad? Decir, Señor, aquí está esto. Está en mi corazón. Tú estás transformando mi vida. Siento de parte de ti que yo debo hacer esto. ¿Te agrada? ¿Es tu voluntad? La palabra de Dios lo dice, que dice, ustedes que planean qué van a hacer mañana, vamos a irnos a esta ciudad, vamos a estar allá un año, vamos a vender, vamos a tener ganancia. Y la palabra de Dios dice, y ni saben qué trae mañana. Deberían de decir, si Dios quiere. Y eso lo hacemos seguido. Ya algunos de ustedes, si son bien organizados, hasta hicieron una lista de todos, muchos planes. ¿Incluiste si Dios quiere en esos planes? Dios va a hacer la obra en tu vida, hermano. Y empiezo en esto. ¿Por qué puse a relacionar este versículo de Efesios 1:6? Porque la obra de Dios interna en mi vida dará fruto a mi vida externa. Dios cambia tu manera de pensar
cuando Él empieza a obrar en tu interno. Tu manera de vivir, tu objetivo en la vida. Y Dios dice, yo los creé a ustedes para buenas obras que yo preparé. ¿Están leyendo ustedes en su Biblia ahí? Efesios 2, 8 al 12. No sé si está en la pantalla, pero dice, yo los creé a mi imagen para buenas obras que yo preparé de antemano para que ustedes anden en ellas. Aquí es donde nosotros necesitamos examinar nuestra vida y ponernos a pensar, Señor, ¿qué tan alineada está mi vida a las obras que tú has preparado para mí? Estoy caminando en tu voluntad, estoy alineado a lo que tú tienes para mí. Tenemos que llegar a un momento en la vida en el Señor a llegar cerca a lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No podemos ser creyentes que digamos, he nacido de nuevo, pero voy a hacer lo que yo quiero hacer. Ese evangelio no existe en la palabra. Cuesta. ¿Sabe cuál es una oración que a mí genuinamente del corazón Dios me tuvo que doblegar y enseñarme a genuinamente del corazón decir, Señor, dame lo que tú quieres y no lo que yo quiero? Porque mi corazón es bien mañoso. Pero tú sabes lo mejor. Las circunstancias me van a hacer pedir cosas que tal vez no están en tu voluntad. A alguien tiene que estarle hablando el Señor. Nadie dice amén. ¿Es cierto o no? Sí. Va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a desear hacer lo nuestro y no va alineado con el Señor. Y el Señor dice, yo ya preparé las obras que necesito en las que tú andes. ¿Cómo llegamos ahí? Fíjense que Pablo le habla a la iglesia en Corinto y le dice, hermano, examínense para saber si su fe es genuina. Ser miembro de una iglesia es fácil. ¿Sabía usted eso? Si no es miembro de esta iglesia usted todavía, hágase miembro. Amén. Pero es fácil hacerse miembro de una organización. Pero cuando Pablo dice a los hermanos en Corinto, hermanos, examinen si su fe es de veras, genuina. Y dice todavía, pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. Y es aquí donde el Señor habla a nosotros, dice, Señor, yo tengo que abrazar tu palabra y creerla. Y saber, Señor, que lo que tú estás empezando en mi vida, tú la vas a completar. Pero eso no quiere decir todos mis antojitos que ya puse en una lista. Tienen que estar alineados con la obra que tú has preparado para mi vida. ¿Y cómo yo voy a entender cuál es la obra perfecta y agradable de Dios, su voluntad? Leyendo su palabra, teniendo intimidad con Él, viviendo día a día en su presencia, en oración, en meditación. Es el llamado que usted y yo tenemos a ser santos, que quiere decir ser apartados para Dios. El año 2026 está por delante. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti? Fíjese que Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, él les dice estas palabras, dice, hermanos, nosotros sin cesar damos gracias a Dios
de que cuando recibieron la palabra de Él, la oyeron de nosotros y la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también, oiga, hace su obra en ustedes los que creen. Yo cuando escucho o leo la palabra de Dios en Efesios, en el verso 6 que leímos, que Dios va a terminar su obra, que ha empezado en mi vida, su buena obra, habla de esto. Su palabra. Necesito conocer qué dice Dios de mí y quién es Él, para yo poder abrazar su palabra y vivir un año 2026 no en temor, no en duda, vivir, ¿qué decirle yo? Sin incertidumbre, porque esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra humanidad. Nos vamos a preocupar de algo, pero eso es por eso la palabra de Dios debe recordarnos. Acuérdate, mi hijo, sos criatura mía, sos mi hijo, yo soy fiel. Yo voy a completar lo que empecé en ti. Yo voy a hacer mi obra en tu vida. Y aquí donde viene el desafío grande de esta mañana, que suena bien fácil. Confiemos en Él. ¿Verdad que suena fácil? ¿O no? Salud. Nosotros somos personas que confiamos en bastantes cosas. Usted confió hoy, si vino de lejos, en el GPS, ¿verdad? Que lo iba a guiar. Si usted se levantó temprano o un día de estos vio a cómo iba a estar el clima, usted confió que cuando va al doctor, ¿verdad? Que usted confía en el doctor, que bueno, a veces uno se siente, será o no será, pero normalmente uno confía. Tómese tal receta y uno lo toma. Otros demasiadamente confiamos hasta en lo que leemos en los medios sociales. ¿Cuánto más no podemos confiar en Dios? Que Él sí es verdadero. ¿Sabía usted que la fe, la mejor manera y más práctica de explicar qué es fe? No es decir el versículo, ¿verdad? Que fe es ¿qué? ¿Se lo puede usted el versículo? La certeza, ¿verdad? Suena bien bonito, bien religioso. O sea, es palabra de Dios. O sea suena como palabra de Dios. Tremendo. Pero la manera más fácil de qué es fe es confiar en Dios. ¿Usted por qué se preocupa? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué nos ponemos con ansiedad? ¿Verdad? ¿Por qué dudamos? Porque Dios no ha terminado la obra de nosotros todavía. No le hago esa pregunta como dicen para engancharlo y decirle, ya vio, pecador. No, Dios todavía está obrando en tu vida. Hay ciertas áreas de nuestra vida donde completamente, ciegamente confiamos que Dios me tiene en su mano. Hay otras que todavía no. Hay otras en las cuales todavía no. Pero es por eso que la palabra de Dios dice, hermanos, estoy confiado, de esto estoy seguro, que aquel que empezó la buena obra en ustedes, la va a terminar. No se desanimen, pero abracen a Dios, conozcan a Dios, experimenten quién es Él, no qué le dicen de Él. Usted experimente quién es Dios. El amor, la gracia de Dios en su vida. La fidelidad de Dios. Confiemos en Él. El Salmo 138:8 dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Cuando vengan situaciones que las van a venir,
tenemos que entender que Dios no ha terminado en nuestra vida todavía. Y no te desanimes. Volví a desconfiar de Dios, me sentí abrumado por esto. Yo quiero decirles, es humanidad. ¿Se acuerda que Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no hago? Y lo que quiero hacer, eso. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y él decía, es la lucha constante que tengo. ¿Cuántos todavía tienen esa lucha? Conozco que Dios, para él no es nada imposible, pero con esta le ayudo al Señor. Y quiero decirle que es importante que sepamos esto, porque cuando nosotros abracemos la palabra de Dios y entendamos que las cosas no suceden en nuestro tiempo, es importante aprender a esperar en el Señor. Pero es parte del proceso de Dios. Al saber nosotros eso, vamos a entender que en medio de situaciones que nos puedan traer momentos de incertidumbre, de duda, de temor, de ansiedad, es cuando usted y yo podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Es en medio de esas situaciones que usted va a ver y disfrutar la fidelidad de Dios en usted. ¿Puede recordar un momento usted en su caminar en Cristo que usted le pedía a Dios algo y no sucedió? Pero años después usted dijo, wow, de la que Dios me guardó. Dios fue fiel. El Señor no me abandonó. Quiero decir una cosa, hermano, Dios nunca llega tarde. Él llega en su tiempo, y en medio de estas circunstancias donde nosotros vamos a aprender a esperar en el Señor. Vamos a aprender a depender de Él. ¿Por qué razón? Porque creemos y confiamos en lo que Él dice. Señor, tú vas a terminar lo que has empezado en mi vida. Cuando ve a sus hijos que antes venían a la iglesia contentos, ya llegan a una edad de juventud y empiezan a renegar. No me gusta, eso es para adultos, para ancianos. No, yo quiero otra cosa más. Y uno empieza a cuestionar y pedirle a Dios, Señor, ¿qué pasa? Mis hijos son tuyos, madres orando, padres orando. Mis hijos te pertenecen, Señor, pero ¿por qué están rebeldes? Confía en el Señor que Dios no ha terminado su obra en ellos. Créale, usted ponga su confianza completa en Dios. Su cónyuge se ha alejado del Señor. Confía en Dios que esa semilla que fue sembrada dará su fruto. No deje de interceder. Abrace la palabra de Dios. Ahí usted va a tener que aprender a depender, a abrazar a la palabra de Dios y esperar en Él. Quiero decir una cosa. Es importante porque al nosotros empezar a vivir de esta manera, ya no nos vamos a enfocar tanto en el momento que estamos viviendo, sino que vamos a empezar a ver y a esperar con una expectativa emocionante de qué es lo que Dios va a hacer. Si tú dices que vas a terminar la obra que empezaste, Señor, ¿cuándo? ¿Será hoy? ¿Será esta semana? ¿Será la próxima? Te vas a levantar temprano en la mañana diciendo, será el día de hoy que mi hijo se rinde a tus pies, Señor. Que mi cónyuge regresa a tus pies, Señor. Será el día de hoy que las cosas van a cambiar, que van a ser transformadas conforme a tu voluntad. Es el día de hoy. Nuestras expectativas van a cambiar. Y sabemos, hermanos, que a los que en Él confían pueden vivir tranquilamente. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que, ¿qué dice? Que permanece para siempre. ¿Alguien me puede decir aquí qué va a pasar este año? No.
Pero de lo que cualquier cosa que el 2026 va a traer, Dios tiene el control, hermanos. Y Dios va a hacer su obra en tu vida, en mi vida, en la vida de esta iglesia. Sueños que has traído a los pies de Cristo. Sigue orando, sigue esperando. Si están en los propósitos de Dios para tu vida, Dios los va a hacer. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Su palabra de Dios, su palabra es verdadera. Asegúrate de alinearte a la palabra de Dios. Termino con esto, hermano. Recuérdate de esto. Cuando parezca que en tu vida, por cualquier circunstancia, las cosas se vean que no vas como esperabas. Recuérdate, Señor, tú todavía estás obrando. Tú aún no has dejado de orar. Tú eres fiel. Y en nuestra vida sepamos que Dios termina todo lo que empieza. Podemos orar juntos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra y ser recordados, Señor, que tú, quien eres el que ha empezado la obra en nuestra vida, que es una obra buena, Señor, que transforma nuestro interior y da fruto, Señor, a cómo vivimos externamente, Padre. Tú eres fiel en completarla, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a conocerte, no intelectualmente, Señor, sino que experimentar quién eres tú en nuestra vida, Señor. Que al examinar nuestra vida, Señor, podamos ver que sí hay rasgos que tú estás obrando en nosotros, Señor. Toma un tiempo, hermano, ahí en tu lugar y examínate si hay áreas en tu vida que sabes que Dios necesita continuar obrando, y dile, Señor, ahí en tu lugar donde tú estás, dile, aquí estás, Señor. Necesito que obres en esta área en mi vida, Señor. Rinde esa área o varias áreas que puedas tener, ríndelas a Cristo y dile, Señor, ayúdame a que mi vida esté alineada en esta área de mi vida con tus propósitos. Todos con sus ojos cerrados un momento en oración, cada quien ore. Yo quiero preguntar si en medio de nosotros hay alguien que no ha rendido su vida a Cristo. Es una oportunidad tan buena que empieces el año conociendo quién Dios es, de una manera personal, no de una manera elocuente o religiosa. Experimentarlo en tu vida, su amor, su perdón, su fidelidad. Si nunca lo has sentido tú, nunca lo has hecho, quiero darte esta invitación que lo puedas hacer en esta mañana y decirle, quiero conocerte. Si hay alguien en medio de nosotros, ahí donde estás, levanta tu mano, queremos orar por ti. Todos los que estamos aquí hemos hecho una decisión de conocer a Cristo.
Si hay alguien o alguien que se ha alejado de los caminos de Dios y conoce a Cristo, pero sabe que ha andado caminando alejado de Él. Y el Señor te dice, vuelve a esa intimidad que tenías conmigo. Vuelva a esa relación que tenías conmigo. La relación contigo y Dios está rota porque te has alejado de Él. Y esta mañana quieres ponerte a cuentas con Dios, reconciliarte. Levanta tu mano también. Podemos orar contigo juntamente. Si todos estamos en comunión con Dios, oremos al Señor. Señor, te pedimos esta mañana, Señor, que nuestra vida, Padre, día a día, Señor, sea agradable a ti, Señor amado. Y que podamos ver tus propósitos en nuestra vida, Señor. Trae esa tranquilidad a nuestro corazón, Señor, en medio de las circunstancias que puedan atravesar, Señor, este año que viene, Señor, que iniciamos ya, Padre. Y que seas tú siempre, Señor, nuestro lugar de refugio. Nuestro lugar, Señor, en el cual nos sentimos seguros, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén.